acero se forja bajo presión, con fuego y determinación inquebrantable. Bienvenido al Legionario del Acero. Aquí los hombres comunes se transforman en leyendas. Mi nombre es Luis Ornelas y esta es tu forja. Hola legionarios, bienvenidos, te saluda Luis Ornelas y el día de hoy estoy muy contento por tener de nueva cuenta aquí a un miembro del equipo y parte fundamental de Legionarios de Acero, Henry Alcalá. Y Henry, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Buenos días para ti, buenas tardes aquí, pero muy bien, gracias. Henry, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy sobre cómo la inteligencia artificial, o más bien cómo los individuos nos debemos de convertir en los protagonistas de esta historia del uso de la inteligencia artificial, de la era de la inteligencia artificial. No es la era de los robots, es la era del humano utilizando la inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, si te parece, empezamos a desarrollar el tema. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, yo tengo varias preguntas y tú eres el experto, así que te voy a hacer las preguntas y nos vas diciendo, nos vas iluminando a todos. Tú estás más metido todo el tiempo en estos temas. Yo algunas cositas las sé así por encimita, pero tú eres el que tiene la información a fondo. Y precisamente la primera tiene que ver con la inteligencia artificial nos permite hacer cosas en segundos que quizás a nosotros nos lleva horas, pero esas actividades, o digamos más bien, ¿qué actividades tendría que hacer la inteligencia artificial que no sustituyen al humano? Bueno, en realidad, eh, la conclusión que vamos a llegar al finalizar esta exposición es que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Después vamos a entrar un poquito más en detalles de lo que te estoy hablando, pero básicamente es una herramienta. Mucha gente tiene miedos, celos y un montón de cosas que también vamos a charlar durante la presentación. Pero básicamente, a ver, en una inteligencia artificial te puede generar en segundos un discurso motivacional, perfecto, una estructura impecable, es una maravilla. Tú pones ahí, no sé, hazme un texto acerca de esto, o créame una imagen acerca de lo otro, y bueno, eso es realmente importantísimo, rápido, eficiente, pero hay ciertas cosas como el contexto emocional real que tiene el ser humano, que una inteligencia artificial, por más que lo intente, no lo va a lograr, ¿no? Y después, bueno, el criterio forjado por el error. Una persona se equivoca. Muchas veces tenemos la idea de que equivocarnos es algo malo, pero por el contrario, equivocarnos es lo que nos produce el crecimiento, ¿entiendes? Entonces, bueno, cuando dimos nuestros primeros pasos, nos gateábamos, tratábamos de pararnos, tratábamos de, en fin, caíamos, nos caíamos, aprendíamos del error y seguíamos adelante hasta que conseguimos caminar erguidos y sin necesidad de ningún tipo de soporte ni nada de donde apoyarse. Y el ser humano es así, aprende de los errores. La IA se optimiza en base a datos, ¿entiendes? Entonces, claro, si un dato eh, está contrastado, pero no es el correcto, ella no aprende de sí misma. El día que una inteligencia artificial empieza a aprender de sí mismo, estamos un poquito al borde del precipicio con ese tema, ¿no? Y después, bueno, la conexión genuina, la inspiración. Tú interrúmpeme si quieres decir algo, Luis, que yo me empiezo a hablar y no paro. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con todo eso que dices, porque al final la conexión, muchas veces utilizamos inteligencia artificial para querer, y sobre todo para negocios, ¿no? Una cuestión de negocios. Sí, Y siempre hay un factor humano, una parte que no puede sustituir la IA. Y muchas veces es hasta esta situación por ejemplo, hay muchas veces que tú estás con una persona o tienes varios proveedores. Voy a poner el ejemplo como si fueran proveedores. Y los 2 te ofrecen lo mismo, los 2 te dan las mismas características, productos muy similares, pero siempre vas a tener un cierto feeling hacia cierta persona sobre la otra. Y eso tiene que ver mucho con detalles que la inteligencia artificial difícilmente podría captar. No sé si me estoy dando a entender en esta parte de que hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, que el ser humano sí. Y es esa parte sí, donde nosotros somos, pues, eso, humanos, ¿no?
Creo que ese es el gran tema de hoy. Sí, básicamente la IA lo que puede hacer muy bien es imitar. Entonces puede imitar a un artista, puede imitar a un escritor, puede ser alimentada con datos, como dijimos anteriormente, pero imitar no es lo mismo que tener. Y la gente, en el fondo, quienes reciben, se dan cuenta si algo fue hecho o no fue hecho. Es más, en este momento hay un montón de herramientas en Internet para entender si un texto, por ejemplo, ha sido clonado, ha sido realizado por una inteligencia artificial o si realmente está hecha por un humano, ¿no? Entonces, sí, está genial, es una herramienta súper poderosa, pero no deja de ser eso, una herramienta y no hay que tenerle miedo, por el contrario, hay que aprovecharlo. Y es que por mucha capacidad que tenga de hacer lo que nosotros le pedimos, la verdad es que esta parte creativa del ser humano es algo que la inteligencia artificial no tiene. O sea, como tú dices, la inteligencia artificial se va llenando de información, de datos, pero si tú no le das un buen prompt, por ejemplo, con las especificaciones que tú quieres, con lo que realmente a ti te interesa y la manera que tú quieres expresar, la IA puede hacer cualquier cosa y no va a estar alineado con lo que realmente estabas buscando de obtener, ¿me explico? Ahí es donde yo muchas veces digo, si no sabes utilizarla, va a ser una herramienta que te puede jugar en contra. Y la otra parte es esta, no sé cómo decirlo, pero es como identidad, puede ser, en la que, Sí, ¿en dónde está tu identidad en eso que estás haciendo? Que se vea, ¿sí me explico? Porque al final lo que nosotros queremos es transmitir también parte de lo que nosotros somos a la gente y la inteligencia artificial no lo puede hacer. sí, un poco la idea de hoy, Luis, es transmitir que, bueno, está de moda, este es un tema que está de moda, no hay videotubers, TikToks que no hablen de este tema, o sea, es un tema que ha tomado de sorpresa a más de un informático, a más de un técnico. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero básicamente esto es una transformación como cuando, por ejemplo, el hombre escribía, no sé, con un cincel y de repente empezó la imprenta cuando hubo estos cambios fundamentales. Entonces hay que interpretarlos de esa manera, porque si nosotros decimos, uy, esto es Terminator, la película, esto va a ser el fin del mundo, te aseguro que una persona del siglo pasado, si tú le hablabas que íbamos a tener teléfonos en las manos, íbamos a hablar con otras personas de otra parte del mundo, también hubiese dicho que esto iba a ser algo que era el fin del mundo, y no lo era, ¿no? No lo es. Es que es eso, es una herramienta más, nada más. Ujú. O sea, no Exacto. es reemplazar a la gente, pero sí siempre hay estas, eh, como no sé cómo llamarles, gente que habla de complots y de, la paranoia y de estas cosas así como de como si fuera ya un ay, se me va el término de Sí, un conspiranoico. ándale, conspiraciones de este tipo. Y sí que hay muchas cosas que vienen y eso es parte bonito de la tecnología y del desarrollo humano, pero no es que vaya a reemplazar al ser humano. Y pasando de eso precisamente, ¿cómo haría un tenía una pregunta aquí que de las, de una lista y decía, ¿cómo hablas sobre el arte, la música, la pintura? Entonces, ¿cómo la IA puede generar dibujos o imágenes, pero muchas veces no refleja o no tiene una emoción como la que transmitiría el pintor a mano? Sí, básicamente estamos en lo mismo. Tenemos una obra de arte, una la ha hecho un pintor y otra la ha hecho una inteligencia artificial. Entonces, si bien ambas pinturas pueden, por ejemplo, no sé, un paisaje, ¿no? Ambas pinturas pueden ser hechas por ambas cosas o ambos seres, por así decirlo, o ambos artistas, mejor dicho. Es evidente que un artista que se ha estado preparando toda su vida, 20, 30, 40 años de profesión, ha pasado por todos los estilos. La persona al final que recibe esa información se da cuenta, tiene ese sentimiento, esa
Cuando tú escuchas una música, cuando está interpretada por un artista, te llega de una manera totalmente diferente. Y entiendo que hoy en día hay inteligencias artificiales que tú le dices, mira, hazme una música con este estilo, con esta letra y con todo, y te hace una obra, ¿no? Pero y que está linda y que tiene ritmo y que tiene lo que a ti te gusta y todo lo demás, pero un artista de verdad, aquí hay una polémica muy fuerte en Hollywood y en este tipo de temas musicales con el tema de que ellos van a perder sus trabajos porque van a ser sustituidos, ¿no? Yo, sinceramente, nunca fui una persona que tenga talento artístico o talento musical, pero sí soy una persona que tengo una sensibilidad, cuando tengo una obra de arte adelante, que sea una pintura, o sea, un tema musical o lo que sea, yo percibo, ¿entiendes? Entonces, cuando una inteligencia artificial intenta hacer eso, no llega igual, no llega igual. O sea, si una persona vale, no es muy sensible, puedes sentir que, bueno, que sí, que está muy bien. Personas que tienen sensibilidad, que estamos acostumbrados a recibir lo que es delicado, lo que está hecho con corazón, lo que está hecho desde el sentimiento, es diferente. Entonces, yo opino que por más que haya una inteligencia artificial que de última hasta puede ayudar al artista, ¿entiendes? Pero no sustituirlo, no sustituirlo. Al fin sí, no, lo que pasa es que también en el tema de algo así, muchas veces las canciones son temas sobre historias que el compositor sintió. Mm, Y sí, sí. cuando el compositor transmite al momento de cantar lo que estaba sintiendo, eso es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. A esa Exacto. parte del feeling que le podemos llamar, en la que la inteligencia artificial no compite. Pero también esto en el marco laboral puede amplificar o puede mejorar el trabajo de ciertas personas, Ujú. puede ayudar al desarrollo laboral. Sí, sí, totalmente. A ver, este tema de que la IA nos va a reemplazar o va a reemplazar ciertas profesiones, es verdad. O sea, la IA va a producir que algunas profesiones que son muy de trabajo de carpintería, le llamo yo, ¿no? Poner una madera, encolarla, poner otra madera, encolarla y siempre hacer exactamente lo mismo. Este tipo de trabajos van a estar un poco, van a ser sustituidos, ¿vale? Y esto es algo normal. Nuevamente vuelvo a la historia, a nuestra historia, cuando, por ejemplo, yo para hacer una llamada internacional tenía que irme a un especial con cabinas telefónicas y tenía que contratar un servicio para poder llamar a otra persona del otro lado del mundo. Entonces, ahí habían telefonistas, personas que entrelazaban cables, había una tecnología que eran verdaderos salones donde diferentes personas trabajaban y todo eso hoy en día se ha perdido, no existe más. Profesiones como, por ejemplo, en el área de los trenes, por ejemplo, había un montón de servicios que se hacían en los trenes antiguamente, desde abastecer con carbón las máquinas hasta eh, diversas cuestiones mecánicas o cuestiones más técnicas, ¿no? Todo eso ha sido sustituido. Entonces, ¿qué pasó con esas personas? También se quedaron sin trabajo, lógicamente, pero tuvieron que evolucionar, porque el que no evoluciona no prospera. Si tú te quedas con la tecnología anterior, lo que pasa es que la diferencia es que antes una evolución se tardaba años. Yo le digo a aquellas personas que tienen miedo de que van a ser sustituidos, que no tengan ese temor, sino que aprovechen el tiempo para empezar a utilizar la inteligencia artificial, empezar a buscar en qué podrían aplicar la inteligencia artificial dentro de lo que están haciendo. Yo ahora todo lo hago a través de una aplicación, ya sea directamente con la aerolínea o compras, buscas alguna plataforma que muchas veces te dan hasta mejores precios que las aerolíneas y ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente los negocios tales como agencias de viaje, pues ya no ves, no sé si sigan habiendo todavía oficinas, pero yo casi no he visto, y aquí donde yo menos.
y sí hubo una transformación, pero no estoy diciendo que se perdieron esos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se generaron nuevos, se generaron los que crearon las páginas de agencias de viajes, o sea, creas nuevas profesiones también. Eso es lo único que cambia en el sentido de cuando dejas de perder o pierdes un empleo, se generan otros nuevos. Es lo mismo como, no sé, vamos a pensar el carruaje jalado con caballos. Dejó de existir ese chofer, pero hay choferes de transporte público que no había antes, hay pilotos aviadores que no había antes, las personas que trabajan de sobrecargo en los aviones, o sea, se generan nuevas profesiones. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar acá. Va a haber muchas cosas que yo creo que la inteligencia artificial va a quitarnos de encima mucho trabajo y aparte que se van a generar nuevas profesiones. Y algo más interesante creo que puede pasar en un futuro y es el hecho de que quizás gracias a la inteligencia artificial podamos llegar a un tipo de empleo mucho más en el que pase la gente menos tiempo enfocada en un trabajo y pueda estar más tiempo también en la familia, porque eso es algo que durante años ha habido esta lucha. Yo no sé si pasa igual en España, acá no ha pasado, pero en Francia me parece que ya han analizado el cambiar el, la semana laboral, las horas de semana laboral, y hay quienes hablan de reducirla de 40 a 35 o a 36 Sí, horas sí, por aquí en semana España laboral. está igual, sí. Sí, sí. Sí, bueno, ganar calidad de vida que no represente ganar menos dinero. Eso es un Sí, poco el sí. temor que tiene la gente. Pero yo creo que no creo que van a ganar menos porque puedes producir más y en base a esa producción se puede generar. Yo creo que va a haber muchos cambios en el ámbito laboral también, porque también por el estilo de vida que hemos cambiado, fíjate, hace tiempo algo que me sorprendió mucho era escuchar que la generación, ¿cuál es la generación nueva que está? La generación Z, ¿no? Nacidos ahora después del Ahora son la 2000. generación cristal, creo Bueno, que le esa dicen. generación de cristal, ya no toman alcohol. Es algo Exacto. sorpresivo, incluso hasta en México el número de personas consumiendo alcohol de menos de 20 años se ha reducido en comparación a mi generación, por ejemplo. Y no digo que sea algo malo, al contrario, creo que es algo bueno, pero creo que hay una nueva conciencia en el ser humano, no solamente de consumir menos alcohol, consumir sano, hacer ejercicio. ¿Y eso qué puede provocar? Que si antes nos moríamos, o ahorita nos morimos a 80 años. Creo que en México la esperanza de vida es por ahí de los 80, yo creo. Pues a lo mejor vamos a llegar un día a los 90. Si llega a pasar un cambio de esos de 10 años de expectativa más grande, pues obviamente también quizás sea necesario ampliar la vida laboral. Y eso fue algo que decía Carlos Slim y se le vino todo el mundo encima. Decía Carlos Slim, creo que quería pasar, es que no me acuerdo si quería pasar de 70 a 75, de 75 a 80, algo así como que la, La edad de la edad de jubilación. retiro. Sí. Y es muy probable que eso pase, porque acuérdate que las personas pensionadas, esa pensión que se le paga en base a la gente que está pagando los impuestos hoy. Y si llega un momento en que la población es más los viejitos que los jóvenes, pues no va a haber para pagarle a todos. Entonces, este tipo de pensiones, pues obviamente se inventaron para pensando que se iban a morir a los 2 años de que terminaste de trabajar y ya, nunca lo pensaron como mucha gente cree que, ay, qué buenos los políticos, ¿no? O sea, lo crearon como que trabajas y va a ser lo mismo futuro, van a decir, no, pues hay que aumentarla porque no vamos a poder pagar. Y Entonces, podríamos hacer un podcast exclusivamente de esto porque el sistema de jubilación es un sistema Ponzi, pero bueno, pero no vamos a a lo que entrar quiero en llegar eso. con esto es que es difícil creer que o pensar que no vaya a haber cambios que van a ser generados gracias a la inteligencia artificial, pero nunca va a reemplazar totalmente la inteligencia artificial al ser humano. Por más que lo busques y que los robots y que todo, es muy complicado que eso llegue a pasar. Hay algunas cosas que me parece que sí serán. Al final, industrias como la del turismo seguirán creciendo. La gente va a seguir queriendo pasear, creo que la gente va a poderse mover mucho más. Eso sí creo que va a pasar. Gente que quizás nunca habían salido de su ciudad, van a poder conocer otros lugares, va a ser mucho más sencillo porque va a ser mucho más económico, cada vez es más económico. Y bueno, Bueno, mira, solo para finalizar con esto, quería decir que la inteligencia artificial no puede reemplazar el talento, ¿vale? Entonces, lo que puede hacer es potenciar el talento, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, esas personas que tal vez
hoy por hoy sienten que van a perder sus empleos o que en un tiempo no muy lejano se van a quedar sin trabajo, que intenten pensar cómo poder aprovechar la inteligencia artificial para mejorar sus propios talentos. Yo lo dejaría por ahora este tema ahí. ¿Qué te parece? Sí, 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 si no nos salimos mucho del tema. No, nada más, me gustaría nada más ver cómo incorpora la gente o cómo debería incorporar la gente la inteligencia artificial al día a día. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? A ver, aquí vamos a hablar de la siguiente manera. ¿Quién es el jefe? Esa sería la pregunta. ¿Quién es el jefe? ¿El jefe eres tú o el jefe es la inteligencia artificial? ¿Quién es el que da la orden? ¿Está el que da la orden? ¿Eres tú o la inteligencia artificial? Entonces, ahí es donde te tienes que plantear básicamente en que la gente empieza a pensar que la IA es el jefe y que uno se convierte en esclavo de esa IA, ¿no? Y no es así. De lo que estábamos hablando ahora poco, ¿no? Es un poco como que los temas se van hilando. Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta que nunca, nunca, nunca el ser humano tuvo antes. Al mismo tiempo, hay que entender que cuando una persona o varias personas quieren detener el avance, no triunfa, siempre triunfa el avance. Fíjate, por contar cosas de la historia, la Edad Media, cómo se ha contenido de formas increíbles y algunas muy feas el hecho de que la humanidad avance y se han hecho cosas en nombre de evitar ese avance que han sido malísimas, pero no han podido. O sea, teniendo todas las armas como para evitar que el ser humano pueda aspirar a ser mejor o pueda tener ideas diferentes de lo que era lo preestablecido, mismo así, el avance ha terminado triunfando. O sea, no hay manera de poder tener algo que es un avance y es en este momento es un trending topic esto, o sea, es algo imparable. Entonces, si tenemos claro que esto es así, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, Luis, porque hay varias cosas que son malas y hay varias cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, hacerle creer a las personas, y aquí me meto en el campo nuestro, que es el campo de la educación, campo de la venta online, hacerle creer a las personas que porque van a aprender a usar la inteligencia artificial y lo van a poder vender a su área de negocios, de comercios cercanos y tal, van a poder tener tarifas de 1.500, 2.000, 1.500 € por cada cliente. Eso sería así si fuéramos 10, 20 personas los expertos en el tema y no hubiese una masificación, pero hoy en día el tema está masificado. Hoy en día cualquier persona, simplemente entrando en un prompt y diciéndole a la inteligencia artificial, mira, necesito resolver este tema, ¡prum! O sea, que no creamos, ¿sí? Que por el hecho de saber un poco más que otra persona, podamos ir a los clientes y venderles productos de 2.000, 3.000 € o dólares, así porque sí. Algo que yo agregaría, Henry, es de que en YouTube hay muchos cursos, pero no solamente eso. Anthropic, los dueños de Cloud, Google, tienen cursos gratuitos dentro de sus plataformas sobre inteligencia artificial. Entonces, hay gente que creará su curso de información, lo que tú quieras, Muy bien, pero y muy estas bien. compañías lo están haciendo y la gran mayoría de ellos están en gratis. O sea, si tú buscas curso gratuito de inteligencia artificial de Google, te va a mandar al enlace o de Cloud. Y están ahí disponibles en su sitio web. O sea, no es como que esté en un lugar ahí escondido donde para que nadie lo vea, ¿no? De hecho, a ellos les conviene mucho que la gente utilice y aprenda a utilizar la inteligencia artificial porque van a utilizar sus herramientas. Que yo no tengo, estoy en contra de eso, que por el contrario, quiero que se me entienda bien. A mí, que alguien me enseñe a utilizar una herramienta, me parece genial. Lo que no me gusta es que le metan a la gente la idea de que si, por ejemplo, mira, te puedes crear tu agencia de IA y vender a todos tus clientes y ganar 1.500 € por cada cliente a que le vendas. Eso es así si tú eres uno de los pocos.
pero la especialización es la que, al final de cuentas, hace que ganes más o menos dinero, no el conocimiento en el sentido de que si es un conocimiento masivo, algo que cualquier persona puede acceder hoy en día. No sé si soy claro. Cualquier persona puede jugar al fútbol, pero el talento es el que se paga. Entonces, si tú eres un Messi, ¿cómo es? Un Cristiano Cristiano. Ronaldo, o un Neymar o quien sea, esa gente tiene un caché elevadísimo, ¿vale? Eso sí, ganan mucho dinero. Pero que tú le vendas la idea a una persona de que porque aprende contigo ta ABC, entonces ya puede esa persona ir a venderle a los comercios de la zona y y y llenarse de dinero. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo. Lo que a ver, no sé, creo que la parte en la que estamos viendo esto es mucha gente que dice que utiliza inteligencia artificial para crear tu negocio, pero ellos no tienen el negocio que dicen que van a ayudar a la gente a tener. Yo lo que creo es que una persona emprendedor, un empresario, está demasiado ocupado en sus tareas, demasiado, porque cada vez se nos exige más, se nos cobra más impuestos, tenemos que venderle más cosas a más gente para ganar lo mismo. Entonces, un empresario está muy ocupado y no se va a poner a estudiar inteligencia artificial o Claro, a tratar de mejorar su posicionamiento en su página web y esto y lo demás. Es verdad que hoy en día alguien se pone, téngame una página web, y te hace todo el diseño, pero luego hay que poner todo eso en donde tiene que estar, código donde tiene que ir, tiene que hacer las pruebas y todo lo demás. Evidentemente, un técnico, una persona especializada, sí que podrá hacer esas tareas, pero lo que no me gusta es que le vendan a la gente la moto de que estudiando estos cursos podrán eh, como, como hacerse millonarios de la noche a la mañana. Y eso no es así. Cada vez que alguien te diga que te vas a convertir en un millonario o en una persona que ganará mucho dinero por hacer lo que ellos te digan que tienes que hacer. sí, sí, pasa mucho. Así pasa muy seguido eso, y sobre todo gente que no está haciendo lo que dice que cómo se debe hacer, es el tema. Enseñarte a usar la herramienta, sí, tiene un gran valor, pero enseñarte a decir, mira, con lo que vas a aprender aquí te vas a llenar de dinero, no es así. No todo el mundo, por lo menos, no todo el mundo. El que se especialice, sí. ¿Y hay sectores que tú ves que tengan mayor dificultad para, digamos, que para que la inteligencia artificial entre o donde, digamos, sectores donde en este momento mucha gente que pueda decir: "Oye, allá no ha llegado mucho la inteligencia artificial, ¿lo que está pasando?". A ver, si yo, por ejemplo, fuera un estudioso del tema a nivel comercial, o sea, si yo tengo una empresa, creo que mi departamento de ventas o mi departamento comercial, lo que quiero decir es que el producto es importante, pero lo más importante, además del producto, es la capacidad de venta. Siempre el departamento comercial en una empresa es lo más importante. Entonces, yo pienso que hoy en día el que está en las ventas tiene algo poderosísimo con la inteligencia artificial. O sea, si yo fuese el dueño de una empresa, yo haría que la gente que está en el departamento de ventas principalmente aprendiera a utilizar un CRM, aprendiera a utilizar un SaaS, contrataría a un programador o alguien que me hiciera aumentar las probabilidades de ventas. Y esto hoy en día está al alcance de la mano. ¿Está? Ahora, a esa persona que de repente tiene una tarea muy repetitiva dentro de su trabajo, le diría que se especializara dentro de sus posibilidades, porque es muy probable que esa tarea al final del día sea reemplazada por una inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, decir exactamente qué profesiones van a caer y qué profesiones no, no sé, porque hace 20 años atrás, un- una persona que es un mecánico de coches, no era una profesión
tan bien vista, o el plomero, fontanero, como se dice aquí en España, no eran profesiones tan bien vistas, o las hacía gente que tal vez no estaba tan preparada. Y fíjate que hoy en día un mecánico, un fontanero, un carpintero, son gente que gana más que un médico. Entonces, yo a estas personas que están en este momento, dándose cuenta que podrían llegar a ser reemplazados el día de mañana por inteligencia artificial, le diría que el gran secreto de todo está en la especialización, no en que si la inteligencia artificial o no la inteligencia artificial. Especialízate en algo que veas que a futuro puede tener una salida. ¿Cómo lo haces? Con la inteligencia artificial. Te sientas, no sé si usas ChatGPT, Claude o no sé, o cualquiera de estas inteligencias artificial, y le dices: mira, trabajo en determinada área, tú eh, crees que hay probabilidad de que en mi área pueda ser el día de mañana reemplazado por una inteligencia artificial. ¿Con qué me debería especializar? Y para finalizar este tema, Luis, 10 años, un poco más, poco menos, mi hijo me preguntó qué podría hacer para vivir, y bueno, yo le dije que viendo sus capacidades, que él se tratara de orientar en la programación. Y así lo hizo. Hoy es un gran programador. Hoy tú te sientas, no eres programador y te sientas con una inteligencia artificial y le dices que te quieres hacer determinada cosa y la inteligencia artificial te lo hace. Entonces, yo a mi hijo se lo dije, te tienes que especializar, tienes que ser, dentro de lo que tú haces, tratar de llegar a lo mejor, porque la inteligencia artificial no podrá reemplazar a la especialización. Eso es lo que yo creo. Sí, hay algo que, a pesar de que, como tú dices, la inteligencia artificial te puede crear un sitio web, hay muchas cosas que la inteligencia artificial, digamos, necesita del ser humano, e Por incluso en supuesto. un sitio web, porque un sitio web necesita que el sitio quede optimizado, que tenga ciertos trabajos de análisis de palabras, que se haga la parte de la integración con otras herramientas, aunque en teoría lo puede hacer la inteligencia artificial para los accesos, para entrar a tal, para poder acceder a ciertas plataformas, pues necesita que esté el ser humano ahí, porque incluso muchas de ellas necesitan la parte de seguridad. Y las herramientas, si vas a integrar varias herramientas como autorrespondedores, como captadores de datos, CRMs, todo eso, no es que en automático se vayan a enlazar porque cada plataforma tiene sus protocolos. Entonces tiene que haber alguien que se encargue de conectar esa parte. Y eso obviamente es lo que están haciendo muchas personas. Dicen, sí, lo puedes hacer, hazlo tú, que quede como tú quieres, pero la parte de que quede funcional, porque sí, te hacen la página, pero no es que ya esté funcional. Muchas veces está como un cascarón. Es como algo que está ahí, pero no tiene vida. Te digo algo, Luis, Es como, me subo a lo que estás diciendo. ¿Has visto las páginas web hechas por inteligencia artificial? sí, Las claro. que se llaman Cold Book Wives, son todas iguales. O sea, son muy bonitas, pero son todas iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando detrás de eso? Pues esa parte Es de la chispa de la persona, ¿no? Del que claro, te el ponga arte. el detallito. Yo he hecho varias, he visto varias, quedan muy bonitas y todo, pero sí estás hablando, a ver, te lo voy a poner más como un ejemplo más artístico. Pinocho era de madera, pero no era humano. Tal cual. ¿Sí me explico? Entonces, tienes ahí un Frankenstein. O sea, Ujú. tienes ahí un algo que construiste, que está armado, que puede verse como una persona, pero no es una persona al final. Y es igual el sitio web. Se ve como un sitio web, pero no es completo el sitio web porque todavía le falta mucho de las cosas que la gente visualmente puede estar ahí, pero no tiene las funcionalidades que debe tener para captar que haga la función de un sitio web. No es nada más, lo que pasa es que mucha gente cree que un sitio web es nada más para que otros vean y ya lleguen ahí al sitio y lo vean,
cuando en realidad tienes que analizar qué es lo que quieres obtener de ahí, cómo vas a obtener prospectos, cómo vas a generar las ventas, cómo vas a... Y esa parte está esta persona, como tú dices, el especialista que te lo va a hacer, Exacto, porque eso la inteligencia, por mucho que le involucres, no te va a dar ese grado de artista o de profesional o de especializado que lo haga. tal cual. Ese toque, yo recuerdo mucho ahorita que lo hablamos, un amigo que hablaba él lo veía desde la parte un poco más religiosa, que decía que en Chicago, en el museo en Chicago, había un porcentaje de agua, un porcentaje de no sé qué, calcio y así, y decía el letrero: "Esto es un humano". Y él decía: "Ahí está el humano, pero le falta el espíritu". Y Claro. digamos que eso es lo que le está faltando acá, ¿no? Esa parte de mágica que tienes que poner a las cosas Es lo para que de tengan lo que vida. venimos hablando, tal cual. Entonces, sí hay muchas cosas que sí yo he hecho en sitios con inteligencia artificial. Hay un momento donde para poder integrarlo necesitas, hacerlo manualmente, necesitas al ser humano. La ventaja es que la idealización, el armado, puedes tenerlo mucho más rápido. Quizás la conceptualización te puede ayudar. Yo recuerdo mucho en diseño web, gente hablando de la inteligencia artificial como ay, se me va el nombre, pero son básicamente como estas lluvias de ideas que se tienen. Entonces utilizaban Brainstorm. la inteligencia artificial por utilizar los brainstorming, pero también los moodwood, algo así se llaman, ¿no? Que es como esos Sí. tableros donde vas viendo el tipo de tipografías, colores, todo lo que tienes que agregar, te ayuda la inteligencia artificial. Pero al final dejas un cascarón y falta ese toque del artista para que pueda tener vida, porque si no, no vas a llegar muy lejos con eso. Lo mismo pasa con muchas empresas y muchos emprendedores que quieren que, pues lo que ya decíamos, ¿no? ¿Cómo era? Sobrinology, manager, ¿no? El community manager era Community manager, ¿no? ajá, que es el sobrino y que el sobrino lo hace. Pues sí, te puede estar haciendo publicaciones, pero no vas a aumentar tu audiencia, no vas a crear un engagement, no vas a, ¿por qué? Porque no lo está Bueno, haciendo un profesional. ahora el sobrino hasta Sobrinity manager le llaman. inteligencia artificial te lo hace. Sí, pero siempre falta el toque, porque si no sabes qué métricas utilizar, si no entiendes qué es, cuánto Si debes no de estás invertir, cuánto diciendo vas a hacer tu retorno de inversión, si estás teniendo resultados en análisis que tienes que saber de la publicación. Muchas veces la inteligencia artificial te puede poner el mejor hook, la mejor imagen, todo perfecto, ¿no? Para hacer una publicidad y resulta que no pega. Y resulta que luego utilizas una frase que es algo típico de una persona que la inteligencia artificial difícilmente lo va a hacer porque no tiene esa chispa en México le llamamos, pues, como el chile ese piquín, ¿no? Ese picante ahí que le da sabor a sí. las cosas. Imagínate, hace años fue una campaña publicitaria de Chevrolet, de la camioneta Cheyenne, ¿no? Entonces, va el hijo con el papá y al final están los 2 de pie y le dice el papá: Hijo, cuando tú seas grande, todo eso va a ser tuyo", ¿no? Y le muestra todo el valle del terreno. Y le dice: "Oye, papá, ¿y la Cheyenne, papá?". "Hijo, todo eso va a ser tuyo", le vuelvo a repetir, ¿no? Pero lo que se quedó de ese anuncio fue: "¿Y la Cheyenne, papá?". Esa frase fue la que todo mundo la traíamos, ¿no? Y eso no te lo hace la inteligencia artificial. Esa pizca, ese sentido del humor, esa parte humana no lo hace la inteligencia artificial. Por más creativa que pueda ser para una campaña publicitaria, para cómo engancharte con clientes, para cómo generar contacto con otros seres humanos, porque al final la inteligencia artificial no tiene tu experiencia, no tiene tus momentos de crisis, no ha pasado por lo que tú has pasado, no tiene tus Exacto, valores. Entonces, es esas lo son que cosas que habíamos hablado. eso no te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, al final, eso es algo que no te puede reemplazar jamás. Yo quería comentar aquí, ya vamos finalizando, pero quería comentar el tema de la fotografía. Para aquellas personas que están pensando, uy, es que ahora cualquier inteligencia artificial te hace fotografías y qué sé yo. ¿Te acuerdas cuando hubo un momento en que la fotografía digital estaba reemplazando al fotógrafo? O sea, me refiero a las máquinas, ¿no? Las máquinas estas que tú simplemente mirabas, chuc, sacabas y salía la foto. El fotógrafo de toda la vida lo vio eso como algo muy peligroso, porque para él su profesión era esa, ganarse la vida sacando fotos, y ahora cualquier persona saca fotos. Y sin embargo, pasando todo lo que hemos pasado,
teniendo una máquina de fotos en la mano, todo el mundo tenemos un smartphone en la mano, o sea que llevamos una cámara encima todo el tiempo. Sin embargo, todavía hay momentos en que a la hora de hacer fotografías contratamos a profesionales. Por ejemplo, para un casamiento, no sé, una fiesta de 15 de tu hija o de alguien, de un familiar. Este, todavía hay un montón de trabajo para los fotógrafos y que son profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que saca una foto de un casamiento que alguien que es un especialista. Te va a sacar las fotos más lindas, va a tener en cuenta la iluminación, va a tener en cuenta los colores, va a tener en cuenta el paisaje, va a tener en cuenta un montón de cosas que uno con una cámara, siendo un amateur, simplemente dispara y ya está, y saca fotos. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso esa persona que pueda tener un poco de temor a la hora de decir que la inteligencia artificial me va a robar el trabajo, que tenga en cuenta que si su trabajo tiene esto, esa magia que hablábamos, de decir, bueno, esto yo tengo que transmitir con lo que yo hago, pues no vas a tener problemas. Ahora, si tu trabajo es un trabajo de machacar, 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 machacar todo el tiempo, pues mira, van a coger un robot, le van a meter la instrucción y ese robot va a ser el que va a estar machacando, no serás más tú. Hay que entenderlo, aprovechar este momento, es un momento de transformación. Hay gente que dice, bueno, pero yo ya tengo 60, 70 años, ¿qué voy a estar? No, no, justamente ese es el tema. Tú que tienes 60 años, 70 años, tienes una experiencia, un bagaje, has hecho un camino, entonces ahora te puedes aprovechar de esto, puedes encontrar, mejorar y hacer cosas que tal vez antes no podías hacer y lo puedes hacer. Te está hablando una persona que ya tiene 60 años y que estoy en la parte técnica desde que tenía 23 años y entonces yo he pasado por todas estas etapas de cambios y creo que este cambio que estás haciendo en la inteligencia artificial es extraordinario. A Sí ti te tocó sabemos. desde la tarjeta perforada a la inteligencia artificial. Bueno, mi mamá trabajaba en un superordenador, Una computadora máquina de esas que eran gigantescas. y que tenía las tarjetas estas, tic, 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 tic. Sí. Pues todo evoluciona y simplemente hay que ser inteligentes. El ser humano sigue, ¿no? Yo creo que ese es el tema, de que la gente tenga que entender que la inteligencia artificial al final es una herramienta nada más. Exacto, Y el otro día decía alguien, un ejemplo muy bonito, es como un cuchillo. Si lo sabes utilizar, le vas a sacar provecho. Si lo sacas, si lo agarras del lado incorrecto, te va a cortar la mano. exacto, Entonces, eso es lo único. Para los estoicos hay algo que no es ni bueno ni malo. La inteligencia artificial es igual, no es algo bueno ni malo, simplemente que si tú lo sabes utilizar, va a ser algo que va a jugar a tu favor. Si no lo sabes utilizar, va a ser algo que definitivamente va a jugar en tu contra. Y lo que nosotros queremos es que sepas utilizarla y que la utilices bien, que te potencialice, ¿no? Eso es de lo exacto, que hablamos. sí. Bueno, Bueno, Henry, dejar este, este este va a ser mensaje, el primero de varios, ¿no? De este sí, tema. Vamos a seguir con el tema. quería dejar este último mensaje Sí, que es que la IA es el instrumento más poderoso que la humanidad ha puesto en manos de una persona común. Pero un instrumento, por más poderoso que sea, no hace nada solo, ¿vale? sí, sí, sí. Así es. Es una herramienta al final del día. Entonces, eso hay que verlo de esa manera. Y bueno, gracias, Henry, como siempre. Nos vemos tenemos material para hacer parte 2, 3, 4 y muchas más. Pero es un Sí, tema muy si a la interesante gente le gusta, que está hoy en día, sobre todo mucha gente que se siente temerosa, mucha gente que dice, ¿qué va a pasar conmigo? Pues lo más importante es aprender a adaptarnos a los cambios, ¿no? Esa es la capacidad más importante del ser humano, adaptarse, y yo creo que eso es lo único que tenemos que hacer, adaptarnos, aceptar una nueva realidad, algo que está ahí, que ya no hay vuelta atrás con esto, y entonces no nos queda otra más que aprender. Y gracias a que hay muchas herramientas que se interesan
en que esto se difunda. Hay muchísimo material gratuito donde la gente puede ir a aprender a utilizarlas, desde cosas muy básicas a cosas mucho más avanzadas, para precisamente hacer de la inteligencia artificial una herramienta que puedan utilizar a su favor. Así que bueno, Henry, te agradezco mucho como siempre que hayas estado por acá y nos vamos a estar siguiendo, tenerte muy, muy seguido por acá. Eso es algo que me alegra mucho. Y a ti que nos viste, pues ojalá y este episodio te sirva para dejar de tener miedo a la inteligencia artificial y aprovechar la tendencia y subirte a una tendencia que va a seguir y que de la cual yo creo que es mejor que sepamos usarla bien, ¿no? De la manera correcta. Déjanos comentarios, déjanos tu like, cuéntalo con las personas que creas que debe ver este episodio, nos va a ayudar muchísimo y te agradezco el tiempo que has estado por acá. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Legionarios de Cero. Mi redes sociales es @soy Luis Ornelas. ¿Tus redes, Henry, donde te pueden encontrar? Bueno, en henrycanal.com, ahí tienen toda la información de mis redes y de lo que yo hago. Perfecto, pues ahí puedes ir a henryalcalay.com Exacto. y ahí van a saber más sobre Henry, sobre lo que hace y cómo puede ayudar también. Si tienes emprendimiento, si tienes algo en lo que necesites, los servicios que tiene Henry, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Henry. Saludos. Nos Legionario, recuerda, estás forjando un legado que trasciende generaciones. No dejes que el fuego se extinga. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Legionarios de Cero.